Atención, cualquier tipo de imágenes y músicas y vídeos no son míos, solo la idea en general de este fanfic, créditos a sus respectivos creadores, sin más nada que decir empecemos. Al fondo se escuchaban varias explosiones, se observaba como los agentes cámaras perdían una batalla, ya que los Skibidis los superaban en números y en tamaños, pero algunos Large Camera agarraban a los inodoros y mandaban a volar contra la pared, provocando que estos explotaran, mientras que los hombres cámara se retiraban de la zona, pero finalmente todos los camarógrafos se retirarían, viendo como demasiados Spiders Toilets llegaban y acababan brutalmente con los que se quedaban atrás. Una araña cámara, a pesar que sabría que iba a morir, dio un poco de tiempo a los últimos hombres cámaras que quedaban, y finalmente la araña cámara fue destruida por la borda de los toilets, mientras que a los lejos se vería un inodoro, era prácticamente igual al G-Toilet, del mismo tamaño y todo, y para el colmo disparaba rayos láseres como lo hacía su líder, mientras que flotaba sin uso de un jetpack o algo. Pero algo que no sabía el inodoro, es que ya había sido marcado por algo, mientras que el Skibidi flotador atacaba y destruía edificios, a los lejos había una figura de más de 50 metros que volaba, llegando precisamente por el este, siendo que el Skibidi flotador no se percataría, ya cuando esa amenaza llegaría hasta él sería muy tarde, la figura de más de 50 metros se estrellaría con él, los dos caerían al piso provocando una gran explosión que llamaría la atención de los toilets, que estarían muy confundidos sin saber lo que había esa extraña explosión. Algunos Skibidis irían porque su curiosidad los había matado. En el lugar de donde ocurrido esa extraña explosión tan grande, estaba el Titán Cámara en su versión 1.0, mientras que el Skibidi flotador estaba en el piso tirado a su vez, que el Titán Cámara le pegaba fuerte al Skibidi flotador en la cara repetidas veces, sacándole hasta un poco de sangre, pero rápidamente el Skibidi flotador se defendería usando sus láseres de los ojos, atacando al núcleo del Titán Camarógrafo, que reaccionaría sacando su viejo escudo de hierro. El Skibidi flotador intentaría levantarse, pero el camarógrafo lo golpearía con su escudo en toda la cara, para que después agarrar la cabeza del Skibidi flotador, para que después el Titán Cámara usara su núcleo así quemando la cara del inodoro, ya estando sin vida con la cara toda negra. Algunos toilets que habían llegado se paralizaron al ver ese inmenso titán, otros empezaron a huir y algunos se quedaron con cara de miedo al ver al Titán Camarógrafo, así que rápidamente el Titán Azul fue eliminando a los toilets aplastándolos, o a veces los agarraba y los hacía estallar, el punto que lograría despejar el lugar. Aquí Titán Camarógrafo, ya el lugar ha sido completamente limpiado, y eso sin que me hicieran daño, vaya que soy demasiado bueno. La base cámara central escucharía la reciente novedad del Titán Camarógrafo, sobre que ya había logrado despejado el lugar que había sido asignado, pero un hombre cámara le preguntaría al Titán Cámara que si podía investigar a la nueva raza que había aparecido recientemente. El hombre cámara que preguntó por esto no era un cameraman normal, sino más bien uno de las unidades especiales, siendo nada más que el cámara detective, así que Titán Cámara le preguntaría de quién era esa nueva raza, y que si eran hostiles, y que cómo se llamaban la raza esa. Para tu información, no son nada hostiles, hemos visto cómo han ayudado a nuestros agentes cámaras en sus situaciones críticas, y tienen cabezas de parlantes o de bocinas, así que podemos intuir que son los hombres bocinas. Te enviaré un GPS donde aparecieron por primera vez. Habían pasado unos minutos y ya el Titán Camarógrafo se acercaba a la zona donde el GPS le había marcado, viendo a los hombres bocinas, que eran del mismo tamaño de un cameraman normal, y habían otras bocinas que eran más recta y medían los 12 metros de altura. Los Speakerman se habían sorprendido por la repentina aparición del Titán Camarógrafo, ya que era más alto que su propio Titán. Las horas pasaban y la alianza ganaba más terreno más cuando tenían al Titán Cámara a su lado. En eso, mientras Titán Cámara le jalaba la cadena a un Skibidi, fue atacado por otro toilet con camuflaje verde tipo militar, junto a dos armas láseres potentes, mientras que más atrás del inodoro de camuflaje de militar aparecía otro, pero con un inodoro negro y capucha negra, aunque el principal problema del Titán Camarógrafo era el toilet de rayos láseres, ya que debía evitar que le disparase a su núcleo, mientras el Titán Azul pensaba cómo iba a poder hacerle frente a los dos sin tener que exponerse demasiado.
demasiado, el inodoro de capucha negra recibió un disparo tipo bola roja, dejando al Skibidi ladrón cegado y a la vez confundido por la extraña explosión. Mientras tanto el toilet militar miraría atrás por la repentina explosión, viendo a una figura de 45 metros, siendo nada menos que el titán Speakerman. El titán bocina al llegar le daría demasiado golpes al Skibidi ladrón. El titán azul aprovecharía la distracción del Skibidi militar, y rápidamente se abalanzó contra el toilet de rayo láseres que estaría distraído. El titán camarógrafo usaría su escudo de metal como arma, pegándole al toilet repentinamente, para que después agarrar la cabeza de Skibidi rayos láseres, usando su núcleo quemándolo como lo había hecho con el Skibidi flotador, y finalmente el inodoro militar cayó sin vida y con toda la cara quemada, mientras con el titán Speakerman, él ya había acabado con el toilet ladrón. Vaya, esa entrada sí estuvo demasiada aura. Más o menos, supongo, jejeje, titán cámara, ¿verdad? Así es, la verdad te me haces un poco conocido, pero nunca recuerdo verte anteriormente. Eso suena casi un imposible, no recuerdo verte anteriormente. Bueno, ya da igual, supongo que solo se me salió un tornillo. Los días pasaban, y la alianza cada día iba ganando más la guerra, pero había algo muy extraño, y era que los toilets se empezaban a disminuir. No era porque cada día perdían terreno, porque a veces habían lugares donde estaban repletos de Skibidis. Aún así la alianza nunca bajaría la guardia, pero un día todo cambiaría. Todo empezaría con la reciente noticia rara, ya que algunos miembros de la alianza estaban empezando a atacar a sus compañeros, y se pudo resolver que estaban siendo controlados por una infección, creado por los propios Skibidi Toilets. Pero aún más todo se ponía más extraño, ya que se le habían informado a los dos titanes de la reciente aparición de G-Toilet en un lugar específico. Enviarían a los dos titanes. Cuando los dos titanes llegaron al lugar, estaría el jefe de los Skibidi Toilets solo en su versión 1.0. Aunque todo lo que estaba pasando todo era irreal, sentía que nada cuadraba. En eso el boss de los Skibidi Toilet empezaría a reírse, para que después el Skibidi Rocket aparecería detrás del titán camarógrafo, provocando una gran explosión, dejando sin un brazo izquierdo y sin un jetpack, dejando al camarógrafo titán de rodillas. Titán Speakerman al ver su compañero caer lo iría a ayudar, pero el boss Toilet le dispararía con sus rayos láseres al titán Speakerman en su núcleo, haciéndolo caer al titán rojo. En eso dos parásitos Skibidi aparecería detrás de un edificio donde estaba el titán bocina. El titán Speakerman agarraría un parásito, pero al otro no lo logró, siendo infectado como en el canon. Titán cámara intentaría hacer algo, viendo como su compañero ahora estaba infectado. Ahora titán cámara sabía que le iba a esperar ese mismo destino, así que se paró, para que después un parásito Toilet aparecería detrás del titán camarógrafo, infectándolo, pero antes todo se empezaría a distorsionar, poniéndose de un color verde. Aunque, finalmente todo empezaría a ponerse negro poco a poco. A lo lejos se podía observar una mansión, junto con un clima medio verdoso, incluyendo una lluvia que no era tan intensa pero tampoco tan baja, y más atrás estaba la luna y más adelante estaban unos 3 cuervos. Después la escena cambiaría mostrándonos al titán cámara nuevamente en su versión 1.0, pero estaba completamente desactivado, su núcleo yacía apagado, estando recostado contra la pared de la mansión, dejando de medir 5 metros de altura, ahora solo midiendo unos 1,85 metros de pies. Las gotas caían al titán, que llegaría a un punto que su núcleo se encendería con el mítico color azul que lo caracterizaba. ¿En dónde carajo estoy? ¿Qué fue todo lo que soñé? ¿Por qué estoy tan pequeño y dónde diablos está mi jetpack? No lo siento en mi espalda, porque me siento un poco cansado, no entiendo nada, ¿qué soy realmente? Pero no perdí mi mano, pero porque si mi jetpack, carajo ya no sé qué es real o qué es verdad. A ver, debo estar tranquilo, a ver, debo tranquilizarme. Mi núcleo me está ayudando con mi energía y el cansancio que traigo. Lo mejor es recuperar mis energías. Debo descansar aunque solo por un rato. El titán azul estaría pasando posiblemente por una crisis existencial, cuestionándose cualquier cosa, para que después el titán camarógrafo se levantaría, viendo caer la lluvia y el clima, sintiéndose un poco calmado, se giraría para atrás viendo una ventana y una casa demasiado grande, que fácilmente podía intuir que era una mansión. Se fijaría por el interior de la ventana, buscando si había humanos o la cosa que estuviese allá adentro, aunque sentía que ya había pasado por algo así.
así, de tener un tamaño pequeño, pero siendo más grande que estaba actualmente, y siendo más fuerte, después que el camarógrafo se fijará por el interior, solo terminó encontrándose con muebles y cosas así, que usó su mano y rompió la ventana, entrando sigilosamente. Su núcleo cada vez le daba más energía, más cuando tomaba un descanso, así que lo haría. El titán azul se iba a poner a descansar, mientras pensaría qué haría cuando estuviese al 100, aunque lo primero era ir a investigar la mansión sigilosamente sin ser descubierto. Ya habían pasado horas, hasta había planeado un escondite en ese cuarto para ver toda la habitación por si alguien entrase, y junto a eso estaría su 100% de energía, aunque también había escuchado pasos desde la puerta, pero serían poco frecuentes, pero en un punto se dejaron escuchar los pasos, así que ya era la hora de salir de ese lugar. El camarógrafo se levantaría a ir a abrir la puerta sigilosamente, pero escucharía pasos, pero esta vez más fuerte, y se aproximaba hacia la habitación donde estaba el camarógrafo, así que rápidamente iría a su escondite secreto entre esos muebles. La puerta se abriría, dejando pasar a una extraña figura de color negra y ojos blancos, así que el camarógrafo supo que era un humano, pero tenía la duda de por qué se veía así. El humano al entrar vería cada mueble, fijándose en la ventana que estaba completamente rota. Su expresión cambió a uno de enojo, saliendo de la habitación muy apresurado. Después sus pasos se volverían a resonar, entrando jalándole la mano a alguien. Después una nueva figura aparecería, siendo un robot con ojos celeste y traje elegante y casco de minero. El titán azul vería a ese tipo de robot, aunque ya sentía que había visto uno así, pero no sabía dónde. La cosa que el robot en su visor se vería que estaba confundido y preocupado. El humano sacaría un objeto afilado de su bolsillo y se lo clavaría en el visor del robot. Este caería al piso chorreando un extraño líquido de color negro que el camarógrafo podía intuir como aceite, mientras que su visor saldría un texto de color rojo, mientras que el humano salía de la habitación muy enojado, diciendo de por qué había roto la ventana de su habitación. Después de eso el titán azul saldría de su escondite, asomándose por la puerta cautelosamente, escuchando voces y pasos, viendo a una gran cantidad de humanos al fondo, y a la derecha había un pasillo con más puertas, y curvando había un pasillo a la izquierda, así que por qué no arriesgarse. El titán azul iría cautelosamente. El camarógrafo iría hacia las habitaciones, yendo a las puertas de los pasillos, buscando algo interesante, pero encontrándose con camas, jarrones, y más muebles, cosas sin valor para él, pero en unas de esas, mientras abriría unos de los cuartos, se encontraría con lo mismo, pero en esas se encontraría con un cajón. Al abrirlo se encontraría con un cuchillo que posiblemente lo ayude para más adelante, aunque sentía como un instinto de supervivencia, algo que nunca lo había sentido muy claro. Después de agarrar esa arma filosa, ahora sí tenía para qué defenderse por si las moscas, aunque su principal temor era ser descubierto. A la vez llegaría un pensamiento un poco turbio, y era quitarle la vida a cualquier humano que se percatara que el titán azul esté en la mansión, aunque si era descubierto podía fingir ser un robot de otro tipo de modelo o algo así, recordando que posiblemente los humanos que estuviesen en esta mansión todos serían de clase alta, así que posiblemente podía fingir ser un alto, prácticamente siendo un modelo nuevo y diferente. Esto lo diría Titán Cámara en su mente. Mientras saldría de la habitación iría hacia el pasillo de izquierda, viendo que solo había una puerta de hierro y quedaba hasta el fondo. De ahí no había más nada, solo una puerta de madera como las otras, así que el camarógrafo lo abriría con más cautela. Viendo una puerta de hierro, el Titán Cámara se giraría para atrás, viendo otra puerta de hierro solo que con un cartel que decía restringido, pero el Titán Camarógrafo haría zoom en su pop, viendo a esos robots, pero ahora estaban parados con un mensaje en su visor que decía error 606, con una X en su visor, siendo la X algo que nuevamente el Titán Cámara sentía que ya lo había visto, y atrás de la otra puerta de hierro más atrás, habían más de esos robots con la misma X y texto de error 606. El camarógrafo se acercaría más a esa puerta, escuchando a alguien leyendo un libro, teniendo una voz que se le hacía conocida al Titán
Titán Azul, también al parecer estaba leyendo sobre un libro de los perros llamados Golden Retrievers. El camarógrafo pensaría cómo subir esa puerta de hierro sin hacer ruido o algo, pero también se le vino a hacer otro pensamiento, y era quitarle la vida al que estaba ahí, solo si lo descubriese, siendo la segunda vez con ese mismo pensamiento. Pero en eso se escucharía un sonido, como si estuvieran pateando algo en el piso de madera, alertando al camarógrafo que iría a esconderse detrás de la puerta de madera donde anteriormente había llegado, hasta escuchándose libros cayendo al piso, haciendo que el titán sacase el cuchillo y por si algo usaría su escudo de hierro, que no le había puesto tanta atención. En un punto se dejaría de escuchar todo eso, pero aún si el titán cámara no bajaría la guardia, visto como cuando bajaba la guardia le pasaba lo peor, y lo decía por experiencia, el titán cámara iría nuevamente al lugar donde se había escuchado todo ese sonido. Ahora estando en máxima alerta, se subiría por la puerta de hierro cuidadosamente. Al final logró su cometido, quedando al otro lado de la puerta de hierro, fijándose en la parte donde se habían provenido esos sonidos, viendo muebles donde habían muchos libros, y en el piso estando unos libros tirados, y una parte del suelo de madera estaría como que cortada o algo así. Vaya, así que todo esto era el sonido. Si hubiera subido la puerta de hierro aún con la cosa que estuviese ahí, posiblemente me hubieran descubierto, o quién sabe, mejor seguiré explorando sin que me atrapen. El cámara titán saldría de esa biblioteca un poco extraña, saliendo a un pasillo más grande, estando aún así vacío. Más adelante y atrás, habían dos lugares que llevaba a algún lugar. El primero tenía sillas y muchas mesas, algo que podía intuir que era un restaurante o algo así. El camarógrafo miraría hacia donde provenían esos pasos, viendo a unos de esos robots, pero este siendo un poco diferente, tenía un pelo blanco y sus ojos eran blancos, y traía una bandeja con vasos de vidrios, que fácilmente podía decir que era para echar vino. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo, amiguito? ¿Cómo te llamas? El robot de peli blanco se quedaría confundido, viendo a un humano con cabeza de cámara y cosas demasiado raras para él. Sí, me llamo N, ¿en que lo puedo servir, Al señor? titán azul se le haría conocido ese nombre y cómo hablaba, pero lo más raro es que nunca lo había visto, mientras que con N, eso lo que estaba al frente posiblemente no era humano, podía más intuir que era un nuevo robot de nueva generación, o posiblemente su amiga humana, había hecho un nuevo robot de más tamaño y diferente. Era algo que solo podía especular. Tengo la duda de que son realmente ustedes, y lo de por qué los seres humanos los tratan tan cruelmente. A siempre nos tratan como basura, y somos llamados worker drones, unos robots que solo fueron creados con la intención de servir a los humanos, pero viéndote ya empiezo a creer que nos van a reemplazar por otros robots más avanzados, pero podía contarte todo esto en un lugar mejor, así que solo sígueme. Ya el camarógrafo empezaba a sospechar que todo lo que estaba viviendo era todo un sueño profundo o algo, ya que todo sentía que lo había escuchado anteriormente, y con ese worker drone solo como se llamaban, todo le parecería raro. Todo esto pensaría mientras se quedaría pensando viendo un punto fijo. ¿Te vas a quedar ahí o me vas a seguir? Allá afuera podía pasar un humano y tal vez hacerte demasiado daño por no hacer tu trabajo. Titán cámara seguiría N viendo cómo entraba al lugar donde habían sillas y mesas. Al entrar había un estante de muchas botellas de vino, en el mostrador había un dron de ojos amarillos y peli blanca junto a un traje tipo de mesera de Maid, siendo igual a las otras drones que había observado con el código de error 606 en su visor. N se acercaría sin problemas. Titán cámara al principio le daba mala espina a ese extraño dron, pero al final se acercaría cuidadosamente. Mira, hermanita, este posiblemente sea un robot con cabeza de cámara incluyendo cosas un poco extrañas. La extraña dron de ojos amarillos miraría al titán azul con un poco de intriga. Y bueno, ¿tienes un nombre de cómo podría llamarte? ¿O debería ponerte un apodo? Claro, tengo un nombre tontito, me puedes llamar Sin. Al titán cámara le llegaría ese nombre a su mente, como si lo hubiera escuchado en otra parte. Y dime algo, robot raro con cabeza de cámara. ¿Cuál es tu función? ¿A qué ayudas a los humanos? ¿Y por qué estás en este lugar? Primero que nada, mi función es grabar y vigilar en lugares donde no vean cámaras de seguridad, cuidando los lugares sin cámaras que estén descuidados. Así ayudo a los humanos en su hogar, y estoy en este lugar o mansión porque fui asignado a cuidar a los humanos, o a drones como ustedes. Entiendo, tu modelo está realmente interesante,
Quizás te usaría para más tarde. Diría esto sin mientras se trepaba al mostrador, estando demasiada herida en sus huesos mecánicos, junto a su forma de hablar, que se sentía demasiado retorcida aunque a su vez sonaba infantil, algo que le llamaría la atención al titán azul. Tengo la curiosidad por saber por qué te mueves de esa manera, o porque tienes una voz un poco extraña. Lo que le pasa a Sin es que tiene varias partes dañadas, así como su modulador de voz que todavía a Tessa no se lo han agregado, por falta de piezas. Comprendo, pero ¿quién es Tessa? ¿Y por qué Tessa al vivir en una mansión no los arreglas, al saber que es rica por vivir en un lugar tan grande como este? Sus padres no le dejan comprar piezas, nos tratan mal a nosotros, así que por cualquier cosa nos echan la culpa, aunque yo fui encontrando en un basurero lleno de cadáveres de drones trabajadores, siendo yo y BJ, arreglados y después Sin, que obtendría demasiados fallos. Gracias por esa pequeña niña humana estamos aquí. Tessa la verdad es muy tímida y casi no tiene amigos, siempre le ha hablado a robots como nosotros, sé que todavía no las conoces, pero son demasiadas buenas, excepto J, a veces me pega un poco y me maltrata, pero de ahí las dos son increíbles. Esas dos, V y J, se le hacía muy conocido al titán cámara, aunque todo era raro, tenía ese instinto de que todo se le hacía conocido, excluyendo a Tessa que a esa sí no le sonaría para nada. Después de que N hablara sobre eso, limpiaría su bandeja que estaría llena de vino, para que después rápidamente la lanzara para atrás, dejando un poco al camarógrafo confundido. ¿Por qué mandaste la bandeja a volar? Tal vez tú y mi hermano N quisieran ir a la gala junto a mí. ¿Ir a una gala? Claramente no iré, si quieres solo ingresa con tu hermano, pero yo no iré a ningún lado. Hermanita, sabes que ningún humano nos quiere ver ahí, ni siquiera nos han invitado, pero le diré a Tessa, o si no noches de película los tres. Al titán azul no le gustaría ir como había dicho anteriormente, pero ya que quería explorar más la mansión sin ser descubierto, aunque terminó siendo encontrado por dos drones, y ya no sabía si confiar en sí mismo, temiendo si la próxima vez iba a ser encontrado por un humano, esto lo pensaría bastante el titán camarógrafo llegando a una conclusión. Yo iré, pero me quedaré más atrás viéndolo a ustedes a escondidas. ¿Pero por qué te escondería de ellos, si eres uno de sus mejores robots? No creo que ningún humano querría que su robot de cabeza de cámara de seguridad abandonase su puesto dejando varias partes de su mansión descuidada, pero no se preocupen, los estaré observando a los dos. La escena cambiaría mostrándonos a una puerta, abriéndose dejándose pasar a dos figuras, mientras que más atrás de la puerta, estaba el titán camarógrafo asomándose viendo muchas mesas muy limpias y arregladas junto a sillas elegantes, estando humanos y drones trabajando en decorar la tal gala, mientras que Sin y avanzaban agarrándose las manos, y más al fondo había dos drones trabajadores que agarraban una mesa, para que después el humano agarrase un tenedor y se lo clavase al dron trabajador en el visor, este cayendo como ya se había visto anteriormente, saliendo aceite. El camarógrafo haría zoom al fondo a la izquierda, viendo a una niña y a una drones con coletas, algo que nuevamente se le haría un poco conocido ese estilo. Mientras que el titán azul miraba hacia donde estaban esa extraña dron de coleta y niña humana, se escucharía unos pasos detrás del titán azul, rápidamente sacaría su cuchillo estando a la defensiva. Siendo un humano, este se asustaría al ver al titán camarógrafo, dejando al camarógrafo pensando si matarlo o dejarlo vivo, pero en una de esas el humano se iría corriendo del lugar. Rápidamente el titán azul haría con un movimiento rápido con su mano donde tenía su cuchillo, lanzándolo contra la cabeza del humano. El humano caería al piso sin signos de vida, mientras el cuchillo estaba en toda su cabeza, su sangre estando ahora en las manos del titán azul, pero en otro lado la tirada del cuchillo fue perfecta. Sin perder más tiempo el camarógrafo agarraría el cadáver y lo pondría en un lugar escondido. Al hacerlo miraría varias partes, sin que nadie se diera de cuenta, guardando nuevamente el cuchillo. Ahora rápidamente iría a ver a N y a Sin ya que los había perdido de vista, viendo como un humano se llevaba a N, mientras que a Sin y a la niña humana y la de coletas eran llevados por otros humanos, y al parecer venían donde estaba el titán azul, así que rápidamente se escondió en un lugar. Al estar escondido vería como N lo llevaban a otro sitio, mientras que a Sin y las dron de coletas y a la niña humana eran llevados a otros lugares diferentes.
siguiendo al humano que se llevaba a N, pensando demasiado cómo le haría para ir detrás sin que nadie lo viese. En una parte había muchos humanos, así que tuvo que esperar que se fuesen, escondiéndose en una parte, perdiendo el rastro de donde se lo estaban llevando a N. Después que todos se fueran saldría del lugar donde estaba, yendo al pasillo donde vio por última vez a N, observando una puerta que llevaba al exterior, aunque se cuestionaba si realmente fuese ahí donde se lo llevaron, pero si era la única puerta era porque lo habían sacado de la mansión o algo por lo estilo. Al salir ahora estaba afuera de la mansión, lo cual empezaría a buscar a N, a pesar que se conocían recientemente ya le caí bien y era un buen dron. En eso vería una tabla, junto a un árbol y ahí mismo estaba N, hablando con un cuervo de ojos morados. El titán camarógrafo haciendo zoom en su pop para ver más de cerca, confirmando lo que estaba pensando, se acercaría cuidadosamente. Oye, robot con cara de cámara, mira este extraño cuervo con ojos morados, dice que todo lo que estoy viviendo es un recuerdo y cosas así. El cuervo de ojos morados miraría al camarógrafo, con lo cual lo confundiría como un humano, pero rápidamente se terminaría dándose de cuenta de quién era. Espera un momento, ¿qué haces aquí, C? Diría esto el cuervo de ojos morado, esto dejando al camarógrafo confundido, dejándolo con muchas dudas. ¿Quién eres realmente, y por qué puedes hablar si eres un cuervo, y cómo es eso de que N está viviendo sus recuerdos? Y por último, ¿quién diablos es C? Primero que nada, soy alguien que proviene del futuro. Esto responde a tu segunda pregunta, y tu tercera pregunta, es que al parecer te apagaste y desactivaste, y tuve que usar mi habilidad para poder sostenerte, ya que la verdad eres muy alto, y por último te llamo C porque tu yo del futuro le hice un apodo con tu inicial de tu nombre, y yo misma los ayudaré a recuperar sus memorias a los dos, así evito que los dos tengan una lobotomía digital. Aunque todo era súper extraño, esto podía ser la respuesta de todo lo que le estaba sucediendo, de por qué algunas cosas se le hacían muy conocidas, y de sobre que ya había sentido algunas cosas, como cuando tuvo esa sensación de haber sido un poco más grande pero aún así siendo pequeño, y de ese súper extraño sueño de su mundo, de que los inodoros lo habían infectado junto al titán Speakerman, que también posiblemente ya lo había conocido, pero nunca de esa forma como lo conoció en ese sueño bien raro, así que posiblemente cuando el cuervo de ojos morados le recupere sus memorias verdaderas, sabría que realmente sucedió, pero también, quién lo habrá hackeado para que después lo apagase y lo desactivase, y que aparecería todo tirado en esta mansión. Todo esto lo sabría si ese cuervo extraño lo ayudase a recuperar sus memorias, así ayudaría al ave del futuro en cualquiera cosa que necesiten. Está bien, me uno a tu búsqueda para recuperar los recuerdos sobre de mí y de N. El cuervo de ojos morados se treparía al hombro de N. ¿Ahora dónde hay que ir para recuperar todos mis recuerdos? Pues hay que ir a la biblioteca, ahí es donde se podrá hacer todo. Lo que pasa es que si le dijo algo a la mamá de Tessa, haciéndole enojar iban a mandarla al sótano, pero yo rápidamente intervine diciendo que fui yo quien le dijo que hiciera eso, provocando que nos castiguen junto a mí y a mi hermanita, y a J, y a Tessa, terminando que me encadenen. Después llegó este cuervo del futuro, y me libro con una piedra, y después llegaste tú. El titán camarógrafo solo se le quedaría mirando a N mientras que llegaban nuevamente a la mansión, dirigiéndose a la biblioteca, donde el titán azul estaba anteriormente. Cuando llegaron a la biblioteca todo estaba desordenado y súper extraño. ¿Qué diablos sucedió, si anteriormente estaba aquí y todo estaba normal, excluyendo los libros tirados y esa parte del piso de madera dañada? Espera un momento, ¿ya habías estado aquí anteriormente conmigo? La verdad que sí, estaba ocultándome de ti por algo que ya no es tan importante. N solo se lo quedaría viendo, más al frente estaba un ladrón con el visor de texto de error 606. Espera un segundo, esta no estaba aquí anteriormente, ¿no habré visto bien, o qué pasó? Vamos a decir que estaba ahí, y que solo no te fijaste correctamente, para que no empiece a dar miedito. ¿Se van a poner a hablar, o me van a ayudar a recuperar sus recuerdos? C, ayúdanos a moverla, debajo de ella se encuentra un sótano. Así que esto es el sótano, pero falta una llave para ingresar, ¿uno de ustedes la tiene? Maldición, la tiene J, ahora hay que ir hasta donde ella la tiene para que no las devuelva. Bien, entonces iremos donde se encuentra la J, sin que nadie note nuestra presencia. Así es, aunque será demasiado difícil, ya que hay demasiados humanos por el lugar.
La escena cambiaría, mostrándonos a nuestro protas ahora caminando por una escalera cuidadosamente, más al frente a la izquierda habían un ladrón de coletas y una niña humana, siendo Tessa la humana y ladrón J. Ladrón tendría una espada mientras que Tessa tendría un revólver. N y el cuervo de ojos morados ya estarían adelante, diciéndole unas cosas, una cosa caería al piso, el titán camarógrafo se adelantaría ahora estando al lado de N, haciendo zoom en su pop de lo que se había caído, viendo unos lentes completamente rotos para que después se fijaría hacia arriba, usando su zoom observando de lo que estaba arriba. N correrían hacia adelante, mientras que J y Tessa harían lo mismo, estando el cuervo de ojos morados en el hombro de N. Titán cámara vería lo que sería esa cosa que estaría arriba viendo un ladrón con alas raras. El titán azul sacaría su cuchillo. Primero que nada, ¿quién es el extraño dron de cabeza con cámara y de tipo altura de un ser humano? De eso mismo te quería hablar, ¿quién es el verdaderamente? ¿Y qué hace aquí? ¿O creaste otro tipo de robot? No lo sé, ni siquiera nunca lo he visto, y me parece demasiado extraño, y no he sacado del basurero a ningún dron tipo así o algo. También, necesitamos la llave del sótano, este cuervo es del futuro y dice que todo esto es un recuerdo. Mientras que el cuervo de ojos morados iría hacia la cabeza de J, quitándole la llave de su cabeza, después le dijo algo a J que el titán azul no logró escuchar bien. Así que esa la de coletas es J, y la niña humana es Tessa, y la que se encuentra allá arriba es claramente V. Vaya, todo este squad de amigos es un caos. Mientras el camarógrafo estaba completamente distraído, algo caería al piso, siendo B que rápidamente iría hacia Tessa, pero J intervino usando su espada para desviar las cuchillas. El titán azul dejaría de ocultarse, teniendo intenciones de ayudar, sacando su cuchillo. Después B le lanzaría en la espada, pero el titán azul sacaría su escudo de hierro, teniendo a su vez su cuchillo. B se tiraría hacia el titán camarógrafo, pero este usaría su escudo como arma pegándole en toda la cabeza al ladrón de peli blanca, chocando con una pared. Vayan al sótano, yo me encargaré de esta loca psicópata. N haciendo un gesto con su cabeza, mientras que también el cuervo de ojos morados se irían del lugar. ¿Qué tipo de dron eres? ¿Y por qué nos estás ayudando? Nunca he escuchado nada sobre ti. J solo se lo quedaría viendo al camarógrafo, con una mirada de rareza y confundida. Tessa y J, mucho gusto, ahora mismo las necesito a las dos para vencer a su amiga lunática, después les explicaré un poco sobre mí, y asegúrense de no matarla, solo si yo se los pida. El camarógrafo decía esto mientras que B se levantaba para la segunda ronda. Los protas conformados por Tessa y J y el titán camarógrafo se podrían a la defensiva, mientras que rápidamente B usaría sus alas para girar en círculos de los protas, esto siéndole conocido al camarógrafo, que rápidamente le diría a J que le dé la espada. Con un giro rápido el titán cámara lanzaría la espada a unas de las alas de B, esta cayéndose desde el segundo piso, donde ya estaban los humanos observando todo el desastre que estaban provocando un ladrón y una humana junto a un robot complemento raro y extraño. B después de haber caído de esa altura, se levantaría ahora con la intención de matar a los humanos con sus cuchillas, mientras que sus alas se empezarían a regenerar, todos los humanos empezarían a correr siendo todo un alboroto. El camarógrafo agarraría su cuchillo del piso mientras rápidamente bajarían las escaleras junto a Tessa y a J. B ya había apuñalado a algunos humanos, y después huyendo por un pasillo donde habían más humanos, el titán azul le tiraba su cuchillo a J. El titán azul ahora tendría una arma filosa así para que pueda defenderse, mientras que usaría su escudo de hierro como protección y posiblemente como arma. Hay que hacer algo rápido, V asesinará a muchos humanos. Sin también piensa hacer lo mismo, aunque no te conozco, confío en ti. Sin, sabía que esa dron daba muy mala espina, ahora nos deberemos enfrentar a esas dos. Diría esto los dos, mientras que corrían junto a J donde se había ido B, viendo como muchos humanos y drones se le quedaban viendo con cara de horror y con confusión, más cuando veía al camarógrafo. Al llegar al lugar, B estaba agarrando a un humano listo para cortarle la cara. Basta, fue suficiente, si no la dejas al piso nosotros tres te mataremos aquí mismo, y N posiblemente no va a querer verte muerta. B se giraría dejando al humano que caería al piso, para después el humano se fuera corriendo. Tessa le apuntaría con su revólver. Tessa, debes darle en las alas, así podrás romperle un poco la ala. Buena idea, después debes explicarme quién eres realmente.
Tessa apuntaría a las alas de V, disparando, pero esta se movería ya habiendo escuchado todo. Rápidamente V se lanzaría hacia el camarógrafo, pero rápidamente poniendo su escudo de hierro, para que después cortara las alas de V, estas cayendo al piso. Tessa aparecería por detrás, apuntando a V que estaría al piso para que después, el camarógrafo haría un corte a la otra alas de V, después el camarógrafo le pegaría a V en la cabeza repetidas veces, hasta que a V le salió un texto amarillo que decía reiniciando. ¿Ahora qué hacemos con ella? ¿La matamos con este cuchillo que tengo ahora? No, claro que no, para V es demasiada importante para él, lo mejor sería llevarla conmigo, e iré al sótano junto a V cargándola. Está bien, yo y J nos encargaremos de Sin, tú ve con N y la ave cerrará el sótano. Supongo que fue un gusto estar junto a ustedes, ahora J dame mi cuchillo. J se acercaría al titán camarógrafo, mientras que los dos cambiaban de armas. Después el titán azul se acercaría al cadáver de V, que aún tenía el código de reiniciar. El titán cámara lo agarraría, viendo por última vez a Tessa y J, girándose para irse al sótano corriendo para llegar más rápido. El piso y las paredes era aún un desastre, muchos humanos andaban confundidos al ver ese extraño dron corriendo por los pasillos mientras que agarraba a una dron. Al llegar a la biblioteca, rápidamente el camarógrafo iría hacia el sótano, tocando la parte de la puerta para que N y el cuervo de ojos morados le abriesen la puerta. Se abriría la puerta del sótano C, mostrándonos a N. Hola dron extraño nuevamente, vaya al parecer trajiste a V. Tómala, en cualquier momento se reiniciará o algo así. El camarógrafo entraría al sótano, viendo a una cámara extraña con un brillo morado, siéndole un poco conocida a ese tipo de cámara. ¿Dónde está el cuervo de ojos morados? ¿Y qué es esa extraña cámara con tentáculos? Soy el cuervo de ojos morados, solo que cambie, hackee esta cosa o lo que sea, ahora salgamos de todos estos recuerdos raros. Todos se pondrían de un color verde pálido, y habría mucha distorsión así como había ocurrido con ese extraño sueño que tuvo el camarógrafo, todo poniéndose poco a poco de un color negro. Después de todo eso, se mostraría un lugar todo oscuro, las paredes estaban demasiado sucias junto a un piso completamente destrozado, viendo mucho basura alrededor, viendo muchas cucarachas robóticas, para que después la escena cambiaría mostrándonos al Titán Cámara 2.0, ahora midiendo la altura de 5 a 6 metros, estando contra una pared, su núcleo y su brillo de su cámara de color azul estarían apagados, en un momento u otro se encendería ahora apareciendo su energía azul nuevamente en su núcleo, volviendo también su brillo azul en la cámara. En donde estoy, ahora lo recuerdo todo lo que pasó en realidad, pero esos dos extraños sueños raros me cuesta procesarlo, entonces ese cuervo de ojos morados era Uzi que estuvo en mi mente, o qué cosa era realmente real. Diría esto el titán azul en su mente mientras estaría viendo su alrededor, pensando en por qué estaba ahí, donde había mucha basura y esas cucarachas robóticas, levantándose lo único recordando que mientras caminaba con Uzi, acompañarla a su casa a una hora demasiada tarde, junto a NV, después todo se empezó a distorsionar todo, hasta poco a poco ponerse todo de un color negro, el titán azul caminaría estando alerta de cualquier cosa, ahora teniendo sus mejoras 2.0, usando su cañón de plasma y martillo a la defensiva, y cerrando el núcleo, y ahora junto a su jetpack, mientras más llegaba escuchaba voces de personas, mientras esto estaría procesando todo lo de ese sueño raro. ¿Qué será de Tessa y J, y cómo termine en los recuerdos de N, si nunca he estado en este mundo junto a él, y por qué será porque tenía algo raro en mi cabeza? Todo esto lo sabrá Uzi, supongo que todo fue una mala pesadilla o algo así. El camarógrafo al ver que todo fue un sueño simplemente bajaría la guardia, abriendo su núcleo y guardando su martillo atrás, y girando su cañón de plasma a otro lado más seguro, caminando y escuchándose más voces, viendo un pasillo a la izquierda. Cuando pasó por ese pasillo a la izquierda había una parte grande donde fácilmente podría caber, más al fondo habían drones trabajadores adolescentes, junto a casilleros de esos que hay en las escuelas, otros hablando con sus amigos, pero ninguno de ellos sin darse de cuenta de la presencia del titán camarógrafo. Cuando salió de ese basurero o vertedero o lo que sea, algunos drones en vez de asustarse, lo vieron como un héroe y admiración, ya que habían escuchado la noticia de haber logrado salvar a los drones trabajadores adolescentes de una muerte segura de una extraña dron de peli morada. Todo esto lo murmuraban los drones trabajadores.
Vaya, no creí que por haber ayudado a los drones campistas trajese un poco de heroísmo. Esto lo diría el Titán Azul en su mente, mientras estaría viendo a los drones trabajadores, con un poco de sorpresa. Cuando caminaba se encontraría con Tad, con lo cual Tad miraría al camarógrafo con alegría y sorpresa. Oh, tú de nuevo, grandulón, no te había visto desde antes que subiera al autobús. Un gusto de tenerte nuevamente, Tad. Yo ahora mismo me voy a dirigir hacia la casa de Uzi, ¿me acompañas? La verdad que no podré ir, ya que se me está haciendo atrasado en la escuela, y por ahí mismo les dice a Uzi que se le está haciendo tarde. Ten un gran día, diría esto Tad antes de mirar por última vez al camarógrafo Titán, yéndose hacia unos metros detrás del cámara Titán. El camarógrafo seguiría su curso hacia la casa de Uzi, llegando y tocando la puerta y agachándose. La puerta se abriría dejándose ver a Uzi junto a N y a V. Ya te vas para el colegio junto a N y a V, pero antes de eso los cuatro tenemos que hablar sobre unas cosas. No, de hecho iremos a algo más importante, y tú tendrás que acompañarnos, ya que Doy nos ha robado la cucaracha verde, así que iremos por ella, posiblemente sabiendo algo que nosotros no. Bueno, si ese es el caso iré contigo, pero ¿cómo la encontraremos, si ella desaparece y aparece como si nada? Lo que no sabes es que el Solver nos tiene conectadas, así que sé dónde puede estar ella, sin que se dé cuenta que estamos tras por ella. Los protas empezarían a caminar por el pasillo. Primero que nada, porque estaba yo tirado en un basurero o un lugar súper sucio, junto a un objeto pegado en mi cabeza. Cuando te desactivaste o apagaste claramente no ibas a caber en mi casa, y ni siquiera tengo la fuerza para agarrarte, así que usé el Solver y te tiré por un basurero, te puse por allá ya que era el único lugar donde cabías, y te puse un dispositivo que te permitiría entrar también a los recuerdos de N. Entiendo, también V, porque durante ese recuerdo de N raro nos atacaste a nosotros. No recuerdo nada, la verdad, solo recuerdo que me desperté en el cuarto de Uzi junto a N con ese mismo dispositivo que había mencionado la peli morada. Y entonces, ¿por qué cuando te ibas a levantar para dar otra pelea, replicaste uno de los mismos movimientos que hice cuando me enfrenté a Uzi cuando estaba bajo a un virus, o algo así, pero también ese error 606, o porque nos habían desactivado y apagados, y quién fue que infectó a Uzi esa vez? Es claro que alguien te había infectado como lo hicieron con Uzi V. Vamos, C, posiblemente todo lo que viste solo fueron mis recuerdos raros, aunque la verdad no logro recordar más nada de mi pasado, solo esos recuerdos. Todo esto es raro y demasiado extraño, pero vayamos hacia donde se encuentra Doll. Dejemos esto para otro día. Habían transcurrido 45 minutos, y ahora los protas ya habían llegado donde estaba Doll, esta estando con mucha desconfianza, también estando J al 100%, está usando sus alas para flotar, más a su vez al lado estaba una persona extraña, ya que era más alta que las dos siendo una humana con un traje especial, está hablando con Doll, para que después se girará hacia donde estaban los protagonistas. Vaya, vaya, miren quién está aquí, si es el dron todo alto que estábamos buscando. ¿No, J? J se quedaría viendo a su jefa. Por otra parte, el camarógrafo se extrañaría demasiado, ya que la voz se le haría conocido, mientras que la humana vería fijamente al Titán Azul. Espera un momento, ¿desde cuándo me estaban buscando? Antes que cierres este video, solo vine a decirle cada uno de vosotros por el apoyo que le dan a mis vídeos, sin más nada que decir, nos vemos en el otro fanfic, bye.